Queridos amigos, es la hora ya de la Biblioteca Ufológica, un nuevo episodio, y esta vez vamos a hacer algo distinto. Por fin vamos a innovar en este programa. Contamos, por cierto, como siempre, con Sergio Sánchez, a quien desde ya incluimos en la pantalla. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Diego, muy contento de estar aquí. Hemos hecho varias cosas ya que han escapado del factor biblioteca. Hemos hecho videos, hemos hablado de casos. Incluso en algún momento hicimos algo un poco autorreferente y nos referimos a la nave de los locos. Y ahora, en esta locura que nos ha dado por hacer cosas diferentes, vamos a tener por primera vez un invitado en el programa, un invitado que es un amigo chileno, que vive hace 50 años en México, un investigador que ha escrito 2 libros sobre la historia de la ufología mexicana, pero que es, ante todo, según lo que dicen, le vamos a preguntar, el responsable de que la revista mexicana Perspectivas Ufológicas, una revista crítica, escéptica, que se publicó entre el año 93 y el 96, haya podido existir. Hablamos, por supuesto, de nuestro querido Héctor Escobar Sotomayor, a quien le damos la bienvenida. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto verlos y un saludo a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Un gran gusto estar con ustedes y recordar viejos tiempos. Aquí andamos. Viejos tiempos, porque el primer número de Perspectivas Ufológicas, Sergio Héctor, amigos, salió en el año 1993, en diciembre del año 93, y el último en febrero del 96. Fueron 7 números publicados bajo el país, está el número 1, lo muestra Héctor, de Perspectivas Ufológicas, publicado bajo el paraguas de la Sociedad Mexicana de Investigación Escéptica, la SOMIA, que tenía básicamente 5 miembros: nuestro amigo Héctor, Luis Ruiz Nogués, Héctor Chavarría, Óscar García y Mario Méndez Acosta. Eran ellos el motorcito que mantenía vivo este boletín, esta revista, aunque a mí me han dicho fuentes cercanas a lo más profundo del corazón de Perspectivas Ufológicas que el verdadero motor, el hombre que movía la máquina, era Héctor Escobar. ¿Están así, Héctor? Bueno, como decía, más bien la terquedad quizá, ¿no? Pero yo creo que el trabajo de Luis, de Héctor Chavarría, de Óscar García, de Mario, fue fundamental, no se hubiera podido hacer, no era la empresa de una sola persona. Yo lo que hacía y lo que trabajaba era en la edición. Como ustedes ven, pues fuimos tratando de mejorar del número 1 al número 7, mejorando poco a poco, ¿no? Éramos como muy nobles en eso, no teníamos como, estamos hablando de los programas de computación de hace casi 30 años, Claro. ¿no? Eran en Windows 3, no, 3.1 creo. Era un programa que se llamaba PageMaker, el que empezamos a usar. Sí. Y pues sí, era como el trabajo de edición y todo, pero gran parte de la investigación, por ejemplo, el grueso de mucho material es de Luis Ruiz, ¿no? Que después lo elaboró y lo obtiene en su blog de Marcianitos Verdes, que yo recomiendo a todo el interesado. Yo no ubico a nadie que sepa tanto del fenómeno como, al menos en América Latina, como Luis Ruiz, ¿no? O sea, de la casuística, quiero decir, y Sí. también de la teoría y de las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, Sergio a mí me parece pues como un gran conocedor de toda la historia, ¿no? De las teorías, de la hipótesis extraterrestre, de la hipótesis psicosocial, de la paraufología. No, yo no estoy ahorita, desde hace muchos años, metido para nada, ¿no? En el estudio de esto. Fue más bien un momento particular en que se conjuntó en México, ¿no? Que a partir del eclipse del 91, ese famoso eclipse solar, pues se trató una euforia ovni, ¿no? Y todo el mundo andaba viendo ovnis por todos lados. Y fue ahí que empezaron a hacerse estos programas de Nino Canún, porque esos programas fueron antes que la revista, los programas fueron, pues el eclipse fue en el 91, ¿no? Y los programas yo creo que habían empezado por el 90 y llegaron a invitarnos a uno, pero ya con lo del eclipse, ahí sí fue la euforia total y el negocio, ¿no? Pues porque mucha gente empezó, no necesitamos decir nombres, pero hay gente que empezaron a encontrar en eso un modus vivendi, ¿no? A vivir de hacer videos y video VHS, que era lo que se vendía en esa época, sobre todo esto, ¿no? Y
y pues hubo un auge, aparecieron revistas nada, nada críticas, o sea, absolutamente ingenuas, como Reporte OVNI, luego Contacto OVNI, que eran como la ingenuidad andando, o sea, tenemos ahí nuestras anécdotas, ¿no? De gente que les mandaba fotos trucadas y las ponían en primera plana. Era una época muy, muy, muy divertida, ¿no? ¿No? Más o menos ese es el origen de esto, ¿no? Más o Yo, menos. yo entré al mundo de perspectivas ufológicas gracias a Sergio, que me mostró los primeros números que yo tuve en mis manos en mi vida. Y bueno, Sergio estuvo en México con Luis Ruiz Nogués, con Oscar García. Tú mismo nos visitaste en Chile a comienzos de los 2000. Estuvo Oscar García también con nosotros. Ajá. Así que hay una cierta relación, y con Luis Ruiz Nogués hasta el día de hoy mantenemos un contacto bastante estrecho y fluido. Sergio, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Sí, es que la verdad, a propósito de lo que mencionaba Héctor, es que para nosotros la ufología mexicana antes era asociada a un nombre fundamental, Pedro Ferriz. Claro. Y en alguna medida Cristian Siruguet, que era su coautor, su colaborador en algunos libros. Pero no teníamos un conocimiento muy claro. Y después nos encontramos con esta avalancha de ufología mexicana en estas revistas que, como bien tú decías, en las cuales el sentido crítico brillaba por su ausencia. Entonces, cuando claro, yo decía, pero esto es la locura total. De hecho, recuerdo una noticia que apareció en Reporte OVNI. Un platillo volante se había posado, y además era un poco insultante. No sé si en Etiopía, para darle comida a la gente, había abierto las compuertas y había lanzado cajas con comida, ese tipo de cosas, ¿no? Sin ninguna verificación, una historia, una más de las muchas. Entonces, cuando veo que se anuncia, incluso creo que fue la revista Más Allá, pero que se anunciaba que venía una publicación nueva, fue una gran noticia, por fin algo que provenga de México, pero que sea el contrapunto de esto. Entonces, aprovechando tu presencia, te quería preguntar cómo vivieron ustedes ese periodo de debates televisivos de Nino Canún, eso, hacia allá apuntaba. Bueno, mira, efectivamente, como tú bien dices, pues está en primer momento Pedro Ferriz, pero Pedro Ferriz estamos hablando de las finales de los 60, principios de los 70. Él tenía un programa televisivo que se llamaba Un Mundo Nos Vigila, ¿no? Que pues hablaba de esto, pero creo que fue más famoso una sátira que hacían unos cómicos que se llamaban Los Polivoces, que tenían un show y hacían una imitación de Pedro Ferriz, que era muy divertida. Seguramente lo pueden encontrar en YouTube. Hay programa porque imitan a Pedro Ferriz, pero haciendo una sátira de muy, muy, muy divertida, ¿no? Yo recuerdo uno que dice, haciendo la sátira, dice, Manzanero es un extraterrestre. El compositor Armando Manzanero. Es muy, muy divertido. Y luego hay una época entre el año 75 y 82, 83, que sale una revista que se llama Contactos Extraterrestres. Sí. Pues exacto. Ahí está, pues en algún momento Héctor Chavarría y que originalmente se dirigía como a hablar de los llamados contactados, que hubo una época en México en que había como una fiebre de contactados. Había estado el caso de Salvador Villanueva allá por los años 50, pero a finales de los 60 había surgido Marla y un grupo de personas que decían ser contactados, y ese era el primer enfoque. Y luego se volvió como una revista más de divulgación del fenómeno OVNI, que fueron 145 números, o sea, salía quincenalmente durante más de 5 o 6 años, te digo, desde 75, 76. Y ahí hubo algunos momentos como la llamada oleada del 78, muy vinculada con la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y más tarde con ET, el extraterrestre, ¿no? Y en esa época hubo una campaña promocional de una marca de automóviles, si no me recuerdo, que había una avioneta con un juego de luces que pasaba por las noches dando vueltas ahí, ¿no? Y entonces hubo
explosión del fenómeno ovni. Ese fue el momento en que yo me acerqué al fenómeno ovni. Yo en el 75, yo tenía 10 años, es cuando yo llegué a México, y yo de hecho publiqué un artículo ahí, cuando tenía como 13 años, en contactos extraterrestres de un humanoide gigantesco. Entonces, en esa adolescencia, pues mi opinión era absolutamente crédula, ¿no? O sea, me creía todo eso. Y luego viene como un declive de todo esto que prácticamente dura toda la década de los 80, ¿no? Gran parte como que el fenómeno pierde interés, ¿no? Y a partir de los 90 es que empieza de nuevo este auge. Yo diría que el gran momento es precisamente el eclipse del 91, ¿no? El eclipse del año 91, y se empiezan a hacer estos programas maratónicos que hacía Nino Canún. Digo maratónico porque algunos llegaron a durar 12 horas, ¿no? Empezaban a las 10 de la noche y algunos se prolongaron hasta las 6, 7 de la mañana del día siguiente, una cosa de locos, ¿no? Y pues yo en esa época pues estaba todavía en la universidad, tenía alguna amistad con Mario Méndez, con Víctor Vázquez, que era un psicólogo de la facultad, que hicimos alguna vez, me hicieron pasar por un maestro curador telequinético que provenía de Chile, con truco de magia muy sencillo. Convencimos a mucha gente de que teníamos poderes. Y claro, obviamente después explicábamos, como somos muy honrados, explicábamos que todo había sido truco de magia. Y luego vino el auge de lo ovni, ¿no? Y entonces, pues yo ahí retomé, incluso cosas que yo había visto, pues, ¿qué? 10 años antes, ¿no? Como el libro de los ovni en México. Eso fue algo que yo hice cuando tenía como 14 años, el grueso, ¿no? Pero bueno, ya con este auge, pues ahí dije, bueno, pues busqué publicarlo originalmente con una editorial mexicana, porque estaba el auge, pero me lo rechazaron porque decían que, bueno, acaba diciendo que no hay ninguna evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pero ya después surgen estas revistas y la editorial Mina, que es la que hacía estas revistas extremadamente crédulas, ¿no? Pues se les ocurrió hacer de hecho fue a Oscar García que se le ocurrió eso porque empezó a trabajar en Editorial Mina, hacer una colección de textos sobre ovnis, y sacamos los míos, algunos textos de Luis Ruiz, un par de textos de Oscar, de Héctor Chavarría, ¿no? Y bueno, como ahí nadie los leía, no había ninguna revisión, pues pudimos hacer un libro en general escéptico, ¿no? Era la idea, ¿no? Ese es más o menos como los momentos, y ahí es, en este auge, pues que se nos ocurre hacer una pequeña revista, ¿no? Que es la Perspectivas, pero cada vez fue creciendo más, ¿no? El primer número creo que son 48 hojas, y ya el último número, que es el de las soluciones, yo creo que anda ya por las 74 hojas, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, claro, implicaba costos, ¿no? Porque pues había que imprimirla literalmente en papel, ¿no? No podíamos hacer una revista virtual, que ahora pues facilitaría enormemente los costos, ¿no? Y pues sí, obviamente le perdimos. No fue ninguna ganancia para nadie. Algo sabemos del tema con Sergio, de lo que significa perder plata por placer, ¿no? Porque al final uno hace esto porque le gusta. Nadie lo está obligando, nadie le está poniendo ahí una lanza en la espalda para que uno vaya avanzando, ¿no? Uno se mete en esto y bueno, ya hay que cubrir gastos y uno empieza a desembolsar. Surge entonces esta idea de hacer perspectivas, Héctor, porque está el auge, ¿no? Tú decías el ovni del eclipse, el personaje que no queremos mencionar, pero que todos sabemos quién es, etcétera. Y que empieza con Jaime y termina en Maussan. Con Maussan, exacto. Mis iniciales son. Y ustedes empiezan a trabajar en esta revista donde hay muchísima investigación de campo, lo que implica también más gastos. Claro, y eso era viajar dentro de México.
¿Cómo lo hacían ustedes ahí? Bueno, éramos todos más jóvenes y seguramente Pues había más sí. tiempo libre y no había hijos, pero Pues mira, pues procurábamos dentro de lo que estaba cercano a la Ciudad de México. Por ejemplo, en el número 1 viene sobre el anillo de Tula. sí. Tula seguramente ubican, es donde están los famosos atlantes de Tula, Sí. ¿no? Que la astroarqueología, pues, esto está como a unas 2 horas de la Ciudad de México. Y en ese entonces, pues, en el coche de Luis, ¿no? Nos fuimos para allá a buscar, Luis y tu servidor. Y pues ahí sí llegamos, estaba ahí los anillos, ¿no? La gente ahí quería cobrar por verlos, hasta que llegó un policía y dijo, no, no le paguen nada, pueden entrar así nada más. Pero contaban la historia, ¿no? De una pareja que había estado ahí, que había visto bajar el ovni y que se echaron a correr y llegaron muy tarde a su casa y no pudieron explicar y todo, ¿no? Y obviamente pues sabemos que el ovni de Tula pues, no fue tal, ¿no? Pero así más o menos. Y sí llegamos a hacer algunas visitas pues a lugares cercanos, entrevistas, recuperar casos clásicos de México, que pues teníamos el material que yo había trabajado en ese entonces. Tratamos de recuperar pues ese material de México de los años 50, 60, fue cuando yo tenía como 14 años, me iba a la Hemeroteca Nacional a buscar ahí en los libros de los periódicos de la época, y así fue como encontré mucho material, ¿no? Pues Luis había también investigado algunos casos cuando estuvo colaborando en Contacto. Lo que pasa es que las colaboraciones de Luis en Contactos Extraterrestres venían firmadas con un seudónimo, no venían como Luis. Algunas sí, creo que un par, pero otras venían firmadas con un seudónimo que ahorita no recuerdo muy bien, pero era como la postura clara del escéptico, ¿no? El trabajo de Luis. Sí. Eso era lo que teníamos, ¿no? Y pues más o menos estamos hablando, creo que es apenas la época en que se empieza también la locura Roswell, ¿no? Entonces, como esto es como de todas las referencias pre-locura Roswell, Mm. ¿no? No sé cuándo, es a finales de los 80 que empieza en Estados Unidos, me parece, toda esta fiebre por lo de Roswell, ¿no? Claro, y el Y 95 explota con la autopsia. con la autopsia falsa Claro, de Ray Santilli, ¿no? Y claro. entonces nuestras referencias eran pues toda la ufología llamada pre-Roswell. Y incluso hoy me llama mucho la atención porque pues, seguramente para ustedes, para nuestra generación, el día OVNI era el 24 de junio, ¿no? Y ahora es como el 12, creo, de julio o el 8 de julio, que es cuando se supone que fue lo de Roswell, ¿no? Entonces, esas eran nuestras referencias. Pues bueno, pues, ¿qué leíamos nosotros? Pues leíamos los textos de Antonio Rivera, que ustedes han reseñado, yo había leído algo de Vicente Ballester Olmos, tenía el informe Hayek, el compendio del libro azul de Brad Steiger, pero muy poco material. Era pues básicamente lo que podías encontrar en las librerías, ¿no? Mm. Pero pues nos empezó a llegar material, fíjate, las primeras traducciones que se hicieron de Martin Kosmeyer que yo ubico, las vienen en perspectivas, Así es, ¿no? sí. Creo que la mayoría las hice yo en ese momento, de los textos de Martin Kosmeyer. Pues entramos en contacto con gente muy interesante en Argentina, bueno, en Chile ustedes, en Argentina Banch, Agostinelli, Guru Morales, en España, pues nos reseñaron ahí en Cuadernos de Ufología, que era en ese entonces, pues yo creo, en español no creo que hubiera nada de ese nivel, ¿no? Mm. Que sigue a Stendek, ¿no? Primero había sido Stendek y luego yo tenía algunos números sueltos de Stendek, ¿no? Y algunos de Cuadernos de Ufología. Y empezamos a recibir material de Francia, de Bélgica, también en la época en que está de moda el ovni de Bélgica, este ovni triangular, Sí, ¿no? De del Alemania, de Italia. 91, 92, sí. Claro, el artículo que yo hice sobre el ovni del eclipse se publicó en Italia en esta revista de Mauricio Verga y ellos, UFO, no me acuerdo el Sí, nombre. UFO. Revista, sí. UFO, Mm. exactamente. Se publicó una traducción al italiano. Entonces, bueno, eso fue más o menos como surge, ¿no? Pues Héctor Chavarría era el más veterano de nosotros, él era
había trabajado en contactos extraterrestres, es un personaje muy, muy interesante, es un conversador maravilloso y muy divertido. Y tiene el libro él sobre el caso del OVNI de Puebla, Sí. ¿no? Que creo que ustedes hicieron una reseña también, ¿no? Un comentario del OVNI de Puebla. Se publicó hace un par de años con Reediciones Anómalas, que es la editorial española. Claro. Y claro, se publicó y está bastante bien ese libro. Sergio, le cedemos la palabra. No, estaba pensando, a propósito de lo que nos comentaba Héctor, no hemos sido claros, hay que decirlo, que Héctor publicó un libro que se llama 500 años de ovnis en México, en 2 volúmenes. Entonces, y es una obra realmente extraordinaria, porque ahí pudimos acceder a la casuística mexicana. La verdad, nos comenzamos a informar realmente. Y respecto de los trabajos de Ruiz Nogués también hay que decir algo. Esa vocación enciclopédica, Ruiz Nogués es uno de los grandes eruditos de la ufología internacional. Sí. Su conocimiento de la casuística y de los autores no tiene límites. Él, por ejemplo, respecto de los contactados, sabe muchísimo. De Howard Menger escribió textos notables, de Salvador Villanueva, el llamado Adamski mexicano, así le dicen algunos también. Y otro comentario que quería hacer es que, a propósito de que tanto que se usa la palabra negacionista para hablar de los escépticos, puede que haya algunos negacionistas, pero el caso de los que participaban en la revista Perspectivas Ufológicas no se encuadra dentro de ese marbete, porque el negacionista es quien rechaza por sistema, y por el contrario lo que aquí había era investigación, que quizás llegaba a soluciones o conclusiones escépticas, pero después de investigar y de confrontar los datos, los hechos. Es decir, aquí lo del negacionismo no corre, lo que hay es escepticismo metodológico. Sí, con ciertas limitaciones, ¿no? Me refiero a esto, pues, si yo me voy a los textos de estos de los 500 años, pues la información es fundamentalmente hemerográfica, ¿no? Sí. Y alguna, por ejemplo, algo de esas cosas se mencionan en este libro de platillos voladores en Iberoamérica de Antonio Rivera, Claro. ¿no? O sea, creo que es la única referencia que existía en esa época. Entonces, una investigación merográfica, noticias de periódicos y lo que se publicó en su momento en contactos extraterrestres, ¿no? Y pues bueno, no hay, o sea, muchísima información, o sea, pues son datos muy, muy, muy limitados, aunque algunos son muy obvios. Por ejemplo, en el año 50, en marzo del 50, hay como una oleada de platíbulos, le llamaban en esa época en México, ¿no? Y salían todos los... Y claro, cuando uno ve los dibujos, las ilustraciones de lo que la gente veía, es claro que se trata de un globo sonda, ¿no? Sobre la Ciudad de México. Hubo una broma de la mosca dorada, Sí. ¿no? Una cosa divertidísima, que sacó un periódico que se llamaba La Prensa, ¿no? Y ya un poco después, yo creo que esencialmente pues eran confusiones con objetos comunes, ¿no? Estrellas, planetas, globos sonda, ¿no? Pájaros, no sé. Ya en el año 65 hay otra, entre comillas, oleada, pero también yo siempre veía que eso era generado por los periódicos, ¿no? Eran básicamente el periódico La Prensa, el periódico El Universal, los periódicos que en México le llaman de la tarde, ¿no? Que traen así como notas más chuscas, cosas así, de todo. Entonces, en el año 65, pues pasa lo mismo, ¿no? Las fotos que se publican en los periódicos son de muy mala calidad, muy difícil encontrar a alguien. Creo que de todas las personas que en esa época, yo tenía 14, 15 años, busqué, por si encontraba a alguien, debo haber encontrado 2, 3 personas que me hicieron su relato. Y bueno, ahí viene en el libro, ¿no? Lo que estas personas me contaron, pero la mayor parte no había ninguna información de ningún tipo, ¿no? Cientos de personas en San Luis Potosí vieron a las 2 de la tarde un objeto brillante muy alto en el cielo, ¿no?
Y así, ¿no? Pero toda esa información, Héctor, al final tú la desenterraste, ¿no? Estaban en los periódicos, claro, pero alguien tenía que ir a buscarla. Así es, sí, sí, sí. Sí, te digo, esto, pues yo debo haber estado 14, 15 años, no creo más. Y entonces me armé, porque mi idea era en esa época, pues hacer un libro sobre qué se hizo como mucho. Pero en grosso modo, todo fue, el material estaba, lo había yo trabajado 15 años antes, ¿no? 15 años antes, lo tenía guardado ahí, ¿no? Y después, pues bueno, aprovechando esto, pues dijimos, bueno, vamos a actualizarlo, vamos a poner lo que hay de nuevo, el eclipse y todo eso. Y así es como salieron los libros, ¿no? Pero, pues sí, o sea, no es un negacionismo, simplemente, pues esto muy obvio, ¿no? Una afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. Y tal evidencia extraordinaria, pues al menos no existe, ¿no? Digo, que yo sepa, ¿no? A lo mejor alguien me dice. Y también ahí cuando te das cuenta, ¿no? Como mucha gente se aprovecha de esto, ¿no? Por ejemplo, había pues, personajes que inventaban haber estado en Puebla cuando nadie más que Héctor Chavarría y Pablo Letalpí fueron los únicos que estuvieron en Puebla. Había un famoso sacerdote español que decía que un amigo contactado le había dado un metal brillante que emitía destellos, que era de la nave que se había caído. Puro bluff. Existe un fragmento, lo tiene Héctor Chavarría, ¿no? Que obtuvo él en la investigación que hicieron en la Sierra de Puebla, que es toda una anécdota, ¿no? Muy, muy interesante, pero grosso modo no había algunas cosas llamativas, eso sí te debo decir, estaba, por ejemplo, el ovni de Cocoyoc, ¿no? Ah, eso te iba a preguntar yo, que está en la portada de tu libro. Ese caso siempre me llamó la atención. Sí, a mí también, ¿eh? O sea, el ovni de Cocoyoc lo investigó un amigo que se llama Fernando Telles. Pero Fernando Telles, yo muchas veces, y la familia me dice, ya no tengo ningún contacto con quienes tomaron esas fotos, no sé dónde estén ni nada. Entonces, lo único que tenemos es el testimonio que se publicó en la revista Contactos Extraterrestres, que fue la investigación de Telles. A mí me llamó mucho la atención por la forma del objeto, ¿no? Una especie de como un globo con unos pudiera ser, no sé, un globo sonda, no sé. No, ese es un caso, pero igual, con muy poquísimos datos, ¿no? O sea, y quien lo investigó, que fue Fernando Telles, hasta donde yo sé, no tiene ninguna información posterior. Estuvo también estos casos de dos pilotos que vieron uno que fue hipnotizado por los ovnis, ¿no? Que también lo investigó Fernando Telles, ¿no? Pero estamos hablando de la década de los 70. Claro. Piloto Antonio Carlos de los Santos Montiel, Sí. ¿no? Y ahí Luis Rick tiene una anécdota muy, muy divertida, porque él sí investigó y fue a entrevistar a Antonio Carlos de los Santos Montiel, y Luis le empezó a contar la historia de los ovnis, y les habló de los hombres de negro. Y una semana después le habla Antonio de los Santos Montiel para decirle que lo visitaron los hombres de negro. ¿No? Pero la anécdota parece real, fíjate, porque curiosamente, bueno, lo que me ha contado Luis, ¿no? Va a entrevistarlo un señor que se apellidaba Escobedo, que no lo ubicó muy, pero era como una persona de ovnis, y este señor tenía la peculiaridad de tener un lunar en la frente, con forma de estrella, y entonces va vestido de traje negro con un sombrero. Y pues parece que ese fue el Men in Black, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Pero te estamos hablando de esto como de los años 70, es anterior a lo de los 90, ¿no? Y Claro. ya después, pues, por ejemplo, a mí me sigue impresionando que todavía, que 50 años después se siga hablando del ovni de Puebla, ¿no? Y se siga pensando que no está resuelto el caso, ¿no? No, o sea, eso a mí me parece, cuando toda la evidencia posible existe, ¿no? ¿No? De que fue la tercera etapa de un cohete ruso que puso en órbita como 920, o sea, y todavía hay gente que saca el ovni de Puebla, ¿no? Es más, hice la prueba de preguntarle a ChatGPT qué me podía decir sobre el ovni de Puebla. No hay que confiar mucho en el ChatGPT, pero me dice algo así como, es un caso muy interesante que todavía sigue sin tener una respuesta, ¿no?
cosas así, ¿no? Esa era la casuística, ¿no? ¿Qué otro caso interesante? Pues es que había uno, por ejemplo, de un señor que está en una torre de telecomunicaciones, aislado ahí en la sierra, y ve un platillo volador y muchos seres alrededor, pero pues no hay ninguna evidencia más que alguien contó esa historia y no tenemos ninguna evidencia, ni ninguna prueba, ni nada, ¿no? O sea, sí es el grueso de la... Y en los casos donde se ha podido investigar un poco más, pues se encuentra que no hay, el ovni de Tula, por ejemplo, pues que no hay nada, ¿no? O sea, que es un anillo de hadas, que lo más es una historia de inventada, el ovni del eclipse, pues todos sabemos que fue el planeta, que son dos cosas, planeta Venus, principalmente en los videos, y unas fotos que son un lens flare, ¿no? Eso es lo que es el famoso ovni del eclipse, porque cierto personaje pues se hizo rico vendiendo, no sé si se haya hecho millonario, no creo, pero obtuvo dinero vendiendo los videos del ovni del eclipse, ¿no? ¿No? Luego vino esto de Carlos Díaz, un contactado, ¿no? Sí. ¿no? Los ovnis de plasma. Exacto, los ovnis de plasma, ¿no? Toda una locura esa. Que curiosamente ahí en esas fotos del programa en Los Ángeles, donde estoy con Agostinelli y Luis García, está invitado Carlos Díaz a hablar de sus ovnis de plasma. Aparece en la foto. Exacto, aparece ahí en la foto y pues sí era un poco misterioso, no sabíamos muy bien qué era, ¿no? Yo había visto por esas fechas un programa de La Dimensión Desconocida, no me acuerdo el nombre, pero sale un ovni, la actriz es Shelley Duvall, la del Resplandor, el episodio, y sale un ovni muy parecido a lo que decía haber visto Carlos Díaz, ¿no? Entonces, claro, el CGI en esa época era muy pobre, ¿no? O sea, era de una calidad muy baja. Entonces pero dijimos, no creo que sea, y después se nos ocurrió que podía haber sido una lámpara de vidrio soplado, ¿no? Y creo que Juan Chía hizo y mandó a hacer una lámpara de vidrio soplado con las características, y sí le quedó un ovni muy parecido al de Carlos Díaz, ¿no? O sea, eso de que Jim Diletoso decía que esas fotos eran imposibles de falsificar, de los ovnis de plasma, que se requerían millones de dólares para hacer una falsificación así. No, digo, la lámpara de él debe haber sabido a Héctor Chavarría unos $20, ¿no? Digo, a Juan Chía. No, esto también, pues era más o menos lo que tomaba, y cada vez se fue siendo más delirante también, ¿no? Está el ovni, el marciano de Metepec. Tepec, ¿no? El marciano que es una mancha borrosa que se ve ahí en un video de muy mala calidad, y entonces le dibujaban ahí antenitas, hasta el mazo como el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, sí. Y se vuelve una cosa el tipo de chillón. Muy delirante, ¿no? Oye, Héctor, el trabajo interno de perspectivas ufológicas, tú decías que hacías el diseño, la maqueta de la revista, pero había muchos dossier, por ejemplo, ¿cómo se coordinaban, cómo se juntaban ustedes a hablar de los temas, o simplemente llegaba Ruiz Nogués, por ejemplo, con un artículo y se iba Lo poníamos entre todos, hacíamos una a ver, ¿de qué podemos sacar un número, no? Y entonces, de algunas veces decíamos de la historia de los ovnis en México, ¿no? Que el 2 y el 3, ¿no? Uno de abducciones, ¿no? Uno de astroecología, ¿no? Y empezábamos a buscar, Luis tenía muchísimo material, ¿no? Y entonces, pues el de abducciones, nos llegó material, pues tomamos material de Martin Meyer, que nos había mandado y nos había autorizado, textos de Banch, ¿no? Algunos los escribía yo, otros Luis, pues era un trabajo, sí, pero sí lo poníamos de acuerdo, ¿eh? Nos poníamos de acuerdo, por ejemplo, en el de abducciones, viene un texto de Banch, me parece, ¿no? Sí, sobre la... ¿no? De la que se llama La experiencia traumática. Sí. El camino regresivo, otro de Roberto Banks de fantasía perinatal, ¿no? Como una lectura psicoanalítica, yo me dedico al psicoanálisis, viene de Martin Meyer, Alienígenas con cuello de lápiz. Cuello de lápiz, sí. Yo incluso había un artículo que nunca publiqué, pero que explicaba por qué los grises eran grises. ¿No? Luego se les comento.
Bueno, rápidamente, mi hipótesis ahí es que se trata de de las primeras imagos que los niños recién nacidos ven, porque los niños recién nacidos no tienen visión en color, sino en manchas grises. Y probablemente cuando ven un rostro humano, lo que ven es una cosa blanca con manchas negras, ¿no? Y por este fenómeno de la pareidolia, no, probablemente desde esa hipótesis que yo planteaba, probablemente son grises por eso, y es como un recuerdo, una imago muy primordial, ¿no? Que luego aparece, y con toda esta locura que hubo de las abducciones, pues, como estos hipnotizadores que querían encontrar abducciones, encontraban abducciones, lo que querían encontrar vidas pasadas, encontraban vidas pasadas, lo que querían encontrar rituales satánicos, encontraban, y bueno, eso lo había dicho Freud 120 años antes, ¿no? ¿No? Cuando dice, bueno, o sea, la persona encuentra lo que el hipnotizador quiere que encuentre. Y Freud había dicho, bueno, yo estoy buscando abusos sexuales y estoy encontrando, pues, abusos sexuales. Le dice en una carta a su amigo Fritz, le dice, estoy convencido de que si estuviéramos hace 300 años encontraríamos brujas y pactos diabólicos, ¿no? ¿No? Porque dice, se va dando cuenta que es algo que se adapta. Y a mí me parece que las abducciones como la forma moderna de ese tipo de fenómenos, ¿no? Para ponerlo así, digo, muy resumida la idea, pero... Y así era, o sea, era como un trabajo así un poquito como lluvia de ideas. Decíamos, hagamos pero no tenemos ahorita tanto material, mejor hagamos que tenemos más material. Por ejemplo, el 2 y el 3, que es sobre OVNI en México, ¿no? No teníamos mucho material. Y el de abducciones, pues tuvimos que esperar más números porque no teníamos el material suficiente. Pero ahí le empezamos a escribir algunos de los contactos y nos empezaron a mandar material. Roberto Banch, Meyer, ¿no? Y pues así más o menos fue un trabajo así, que sí era bastante discutido en el sentido de qué incluir y qué no, ¿no? No sé, aparte, como la revista se empezó a distribuir, pues nos empezaron a llegar textos de otros países, algunos interesantes y otros unas cosas muy, muy extrañas. Pero sí Sergio era Sánchez, de ¿qué todo. tiene que decir? ¿Alguna No, pregunta? sí, estaba pensando precisamente en los dossiers y sería bueno quizás contar algo respecto de este número especial, Astroarqueología, que fue el número 5, porque hay un artículo, bueno, hay varios acá. La extinción de los dinosaurios de Ica, de Luis Ruiz Nogués, un artículo muy importante, un artículo obviamente crítico respecto de la labor de Javier Cabrera D'Arquea. Claro. Pero hay uno que llama la atención porque es de un autor italiano, Frediano Manzi, El gran engaño de von Daniken, y que, bueno, se refiere concretamente a la cuestión de la cueva de los tallos y a todo lo que generó. Claro, sí, ese artículo nos llegó, ese nos lo mandó. Creo que él había mandado ese artículo a varias revistas en español y no se lo habían aceptado. Y nos lo mandó a nosotros y pues se lo publica. Pero sí, muy interesante porque él se pone a hacer la misma expedición que hace von Daniken. Va a la Cueva de los Tallos, va al convento donde supuestamente había un sacerdote que tenía ahí el oro de los dioses y pues descubre que hay cosas así, pero son de latón, ¿no? Y de bronce, ¿no? O sea, que son artesanías contemporáneas, más o menos. Y que también está esto de las piedras, de las figurillas de Acámbaro. Sí, Esa fue una investigación que hizo Luis Ruiz aquí en México muchos años antes de Perspectivas, y la incluimos ahí, ¿no? Aquí en Acámbaro hay un lugar, Acámbaro está pues a unas 3, 4 horas de Ciudad de México, donde se encontraban figurillas de barro, ¿no? Pero con imágenes de dinosaurios, cosas así, pero solamente ahí, ¿no? Y solamente se las vendían a un señor alemán que se llamaba Waldemar Jusruth, ¿no? Y creo que todavía existe ahí el museo de Waldemar Jusruth, pero solamente ahí, en ningún otro lado, y solamente a él se las vendían, ¿no? O sea, es como que, y ahorita se está repitiendo, ahorita está mucho en México haciendo piezas de apariencia prehispánica con figuras de extraterrestres ahí negros, está como una moda, ¿no?
Y entonces uno encuentra ahí y claro, luego te dicen que las encontraron en el Tren Maya y cosas totalmente falso. Pero algunos artesanos han empezado a vender eso como, ¿no? Y hay quien lo compra, ¿no? Y entonces hay el extraterrestre ahí gris con sus ojos, ¿no? Hecho en obsidiana o en piedra negra, o ese tipo. O sea, es algo, ¿no? Que se repite ahora de esta manera, ¿no? Eso es, por ejemplo, ¿no? Sí, Héctor, sacaron 7 números. sí. Me imagino que material para sacar más había. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron de publicar la revista? Sí había más material, lo que pasa es que ya el tiempo no nos daba, ¿no? Y ya pues el gasto sí era, y estábamos casados, había reclamos al respecto. Sí, o sea, alguna vez pensamos ya después sacar ese material en una edición electrónica, ¿no? En PDF, pero no se ha hecho. No, pero sí, fue un problema ya de... Y también que empezó a bajar la fiebre ovni en México, ¿no? En algún momento, te digo, estos programas de ovni los hacían casi todas las semanas, entonces era muy cansado. Yo dejé de ir, ¿no? Yo dejé de ir porque aparte era agotador era estar una y otra vez y te ponían en una situación de mucha desventaja, o sea, éramos Luis, Héctor Chavarría, Oscar y yo, y a veces alguien más, contra 12 escépticos, ¿no? Entonces uno tenía que, contra 12 investigadores, porque no les Claro. que les dijeran creyentes, ¿no? Y entonces, híjole, pues uno acababa ahí, ¿no? Y entonces decía, bueno, ese se explica porque tal, y decía, pero este otro, ¿no? Y te decía, Y así no termina nunca, ¿no? Siempre hay un caso no, nuevo. siempre hay un caso nuevo, claro. Claro. Entonces, era muy desgastante y era muy chistoso, porque eran programas en vivo, había público ahí. Entonces, pues cada vez que yo hablaba eran las rechiflas. Y además se enfrentaban con un público hostil, eso es lo que yo más Claro, tengo de eso, sí. claro, había un público fervoroso, ¿no? De hecho, Oscar García, no creo que se enoje, pero él originalmente era muy creyente, ¿no? Era muy cercano a Maussan, Sí, ¿no? sí. Sí, era muy, muy, muy cercano y se acercó a Luis y con Luis empezó a darse cuenta, ¿no? Y Luis, me acuerdo que hay un programa donde Oscar García va como todavía como creyente y entonces estamos hablando ahí de Billy Mayer, imagínate el caso de Billy Mayer, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, Billy Mayer ahí sus fotos, la foto esta es la esposa, ¿no? Y entonces Oscar dice, es que esa no es Semyase, esa es Alara, ¿no? Y entonces Luis y yo decimos, puta, es tan cruel. Pero Oscar sí originalmente, en ese momento, ya después, pues no, pero originalmente él empezó siendo muy, y se hizo muy cercano a Luis, y con Luis fue que empezó a tener una mirada más crítica, ¿no? Oscar García, ya de él no ha sabido, pero sí le mando deseos, buenos deseos. Era un chico era mucho más joven que nosotros, ¿no? Pero un chico muy inteligente, muy clavado, ¿no? Entonces, pero esos programas eran muy agotadores, o sea, ya en un momento, al menos yo sí ya dije, ya. Pero Luis sí siguió yendo, Oscar García siguió yendo, Mario Méndez o algunos otros sí siguieron. Y sí, te llegaban gente que nos apoyaba, por ejemplo, a veces invitaban a algún astrónomo como Julieta Fierro, cosas así. Pero el problema es que como los astrónomos no sabían de la casuística, no sabían de ufología, entonces era muy difícil, ¿no? Era muy difícil. Claro, se perdían. Claro, exacto, sí, o sea, te explicaba y muy bien, pero no tenían el mundillo, el referente ufológico, ¿no? Y cada vez, pues, es la época en que empieza a surgir todo lo de Roswell y se empieza a hacer, pues, cada vez más extraño, ¿no? Lo del Majestic 12, lo de, luego resulta que no era Roswell, sino eran como 20 choques de naves en todos lados, y el Majestic 12, y el proyecto Aurora, y la autopsia extraterrestre. No, sacamos, por ejemplo, un texto sobre el informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre Roswell, del proyecto Mogul.
Ese lo tradujeron ustedes, ¿no? Sí, lo tradujimos, exactamente, sí, esa fue una traducción que hicimos. De hecho, la hice yo, esa traducción del proyecto Mogul, de la versión en español. Y pues sí, pero yo creo que quizá, porque pues Perspectiva tenía un tiraje muy limitado, eran menos de 100 números, no teníamos. Pero, por ejemplo, los libros pues sí, eso creo que se editaron en un buen número, aparte lo vendían en los puestos de periódicos, ¿no? Entonces yo creo que espero que quien lo haya leído, pues al menos haya encontrado algo Bueno, interesante. de hecho, los libros se vendían en Chile. Yo no sé si en otros países de América Latina, pero en Chile yo los compré de todos, los de ustedes y los otros. Y ahí eso fue muy útil para mí particularmente porque se podía hacer una comparación entre un trabajo como 100 fotos de extraterrestres de Luis Ruiz Nogués, que tiene un nombre muy llamativo, ¿no? Pero tú lo lees, y para mí, que era también como Óscar García, muy creyente cuando era más pequeño, yo lo leía y era, pero es que no puede ser, me está destruyendo todos los casos y los está destruyendo con argumentos. Ajá, así Y es. después leía los libros de otros investigadores que publicaban con Mina y eran unas cosas, o sea, que la calidad era muy notoriamente más baja. Y así uno aprende también cómo sopesar lo que está bien hecho de lo que está mal hecho. Así que ese ejercicio de publicar con Mina yo creo que fue súper acertado. Te quería preguntar porque se termina Perspectivas y tú mismo también te alejas de la ufología y te alejas, haces un quiebre así muy, muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, te digo, este cansancio, ¿no? Porque sí me seguían invitando, ¿no? Incluso una vez me invitaron a Argentina, ¿no? Pero dije, no, o sea, no, ya estaba muy harto, muy cansado del tema y como que veía que la dinámica era la misma, ¿no? Hasta nos acusaban de ser agentes de la CIA. En serio, o sea, esto te lo digo en serio, o sea, sí, hubo personas que dijeron, ustedes trabajan para la CIA, ¿no? Y así, what the fuck. Ojalá, ¿no? Con, No, con lo pues que, al con lo bien menos que pagarían. lo habrían pagado. No, pero sí, me aburrió el tema. O sea, aparte, tú sabes que el OVNI tiene esta característica repetitiva, Sí. ¿no? Es repetitivo entonces, quizá lo único que me llamó la atención recientemente, pues fue esto de estos whistleblowers que le llaman en Estados Unidos, ¿no? Pero pues igual ha quedado en nada, ¿no? Lo de David Grosh y de estas entrevistas que hace Coulthard, ¿no? Pero igual no veo, o Elizondo, pero pues dicen y dicen, y no hay ninguna cosa más. Pues lo que dice David Grosh es, a mí me dijeron, ¿no? Que había tal cosa, ¿no? Pero él no dice, yo vi, yo tengo tal documento, yo tuve acceso a tal cosa. No, es a mí alguien me dijo que existe tal documento donde está tal cosa, ¿no? Entonces, ¿no? Pensé que a lo mejor ahí podría haber algún movimiento, pero no, o sea, esto de los ovnis tic-tac que le llaman, bueno, ahí está, pero pues nada de eso apunta a ninguna cosa, ¿no? Algo ahí que hasta le cambiaron el nombre, ahora son WAPs, ¿no? No, pero pues no veo yo que haya ahí ningún movimiento hacia nada que se quede estancado. Pues esto de David Grosh y ello me pareció interesante, estas audiencias que hicieron ahí en el Senado de Estados Unidos, pero a partir de eso pues tampoco ha ocurrido nada, ¿no? Entonces no te sé decir. O sea, también es cierto, y bueno, que sí es cierto, el gobierno de Estados Unidos ha usado lo de los ovnis como para generar desinformación y nubes, eso que también es real, ¿no? Pero hasta ahí no ha habido nada que yo pueda decir, esto me parece muy interesante. Entonces, como que ese interés pues se agota, ¿no? O sea, si siempre es lo mismo y las mismas cosas, pues no hay como mucho más que buscar, ¿no? Entonces, eso es lo que lo ha hecho como, pues, que ya no hubiera interés. Y veo ahora, 20 años después, que siguen hablando del OVNI de Puebla, 50 años después, de algo que está explicado hace 30 años, pues bueno, ¿no? O sea, o que te sigan hablando, no sé, de Billy Mayer, ¿no? O que te sigan hablando de Roswell, no, entonces pues se vuelve como, bueno, ¿no? A mí me parece que también la hipótesis llamada psicosocial, pues podría dar cuenta no de las observaciones necesariamente, pero sí de cómo se ha manejado el fenómeno, ¿no?
¿no? O sea, cómo se ha movido, ¿no? Todavía me llama la atención esta hipótesis de Vallée, ¿no? De que se trata de un fenómeno absurdo. El único problema es que Vallée le propone un autor, ¿no? Como que hay alguien detrás de esto moviendo los hilos, y eso pues, tampoco tiene ninguna evidencia, ¿no? Entonces, esa es más o menos mi posición. Y pues como siempre es lo mismo, pues ya uno también se aburre de leer una y otra vez o de escuchar una y otra vez la misma referencia, ¿no? O las mismas historias sin ninguna evidencia de ningún tipo, ¿no? Entonces, pues uno nomás tiene que creerle a la gente, cosas así. Y ya, cuando ves cosas ridículas como las momias de Nazca, ¿no? Y cosas así, bueno, no, o sea, no hay mucho más que hacer, ¿no? Entonces, pues sí me noto que hay como a menos que sugiera algo absolutamente, ¿cómo se llama? Que diera un movimiento radical, Una no cosa creo. inesperada, claro. Sí, algo así. ¿Qué pudiera ser? Pues no sé. ¿Qué será esta hipótesis? A lo mejor alguna sonda von Neumann, alguna cosa así que se encontrara, ¿no? En la luna. No creo que haya nada que pueda tener una dimensión de ese tipo, ¿no? Alguna vez conversando con Sergio hablábamos de que la ufología en español desde los 80 en adelante ha tenido, creemos nosotros, ahí se nos podrá corregir o refutar después, ha tenido 4 grandes revistas: Cuadernos de Ufología en España, la mencionabas tú, Perspectivas Ufológicas en México, UFO Press en Argentina y La Nave de los Locos, esto ya barriendo hacia casa, por el lado de Chile. No sé si Sergio compartirá esa visión, no sé qué lugar le pones tú, Sergio, a Perspectivas Ufológicas en la historia reciente de la ufología latinoamericana. Sí, comparto ese punto de vista porque yo creo que la labor de perspectivas ufológicas fue importante como contrapeso y como un poco de oxígeno en ese ambiente, porque en general si algo caracterizaba a esas producciones mexicanas era un nivel de credulidad incluso mayor que la ufología, eh, por ejemplo, sudamericana promedio. Entonces, eh, más que nada porque había ciertos personajes relevantes que eh, conducían el carro rápidamente hacia el lado del sensacionalismo. Entonces, es fundamental. Pero además, para uno como lector, porque se pudo enterar de muchas cosas. Yo, aparte de estos trabajos históricos que se mencionaban, sobre la ufología mexicana, recuerdo un dossier que se iba repitiendo, era una serie, una serial de Luis Ruiz Nogués sobre las fotografías de los Sí, ovnis, la sí, historia muy gráfica. bueno. Entonces ahí yo encontraba por fin, si conocía esta foto, pero me faltaba el dato, la Sí. fecha y el nombre. Y ahí estaba. Entonces hay un papel formativo muy importante, sin duda, sí. Eso yo Héctor creo que... mencionaba también la condición de enciclopedia ufológica de Luis Ruiz Nogués. Yo hace unos, digamos, 30 años, no sé, algo así, lo llamé por teléfono. Fue mi regalo de cumpleaños cuando cumplí 17 o 18. Me permitieron llamar a México por teléfono y llamar a Ruiz Nogués. Y me acuerdo que la conversación, se cruzó un ente ahí, Sergio, te aviso, Sí. se cruzó algo raro ahí. Eh, la conversación partió con Luis diciéndome, pero yo estoy retirado de la ufología, yo ya estoy alejado del tema, fue un periodo en los 90, fines de los 90, principios de los 2000, en que él estaba también un poco harto. Me dice, yo ya estoy alejado del tema y estuvimos como una hora hablando y fue una clase de ufología y yo decía, menos mal que está retirado, porque a la hora que no está retirado no cortamos nunca el teléfono. Me explicaba, tenía la casuística en la cabeza, los datos, la información, los nombres, era impresionante, era muy impresionante. Así es, sí, sí, yo te digo, yo no conozco a nadie que conozca el tema mejor que Luis Rodríguez. E igual, o sea, con el dossier que empezó a hacer él de fotografías, porque ahora hay una avalancha de fotografías, pero Sí, hasta los años 80, 90, las fotografías ovnis que circulaban, que todos conocen, no eran muchas, o sea, los mismos libros traían las mismas fotos, encontraban lo mismo, ¿no? McInville, ¿no?
¿no? Las luces de Lubbock, del platillo ese con ranuras arriba de unos árboles, ¿qué más? Bueno, las moscas estas en el vidrio en Inglaterra. Eso era lo que todos los libros repetían generalmente una serie de unas 50, 60 fotos, podríamos decirlo así. Y encontramos cómo Luis pues encontraba ahí textos de quienes habían trabajado sobre eso, quienes habían investigado, y te lo daba todo. Bueno, y está en Marcianitos Verdes, ¿no? Digo, quien quiera consultarlo, ahí está. O sea, el internet nos facilita eso, ¿no? Y entonces, pero pues nadie busca, ¿no? Por eso te digo, siguen hablando 50 años después del OVNI de Puebla, ¿no? Aquí en México, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante en Chile la investigación que se hizo sobre Cabo Valdés, ¿no? Esta del Globo Mir que se vio en Chile y en Argentina, ¿no? También muy, muy interesante, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, el documental de la isla, ¿no? De la isla, se me fue el nombre. Isla Alien, de French. El Alien, sí, el Alien. Muy interesante, ¿no? Aparte, ligado a un episodio histórico de Chile, pues bastante terrible, ¿no? Que la dictadura, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero como yo veo como la dominancia del relato de origen estadounidense, con algunas referencias en español, porque en español, por lo que leíamos, eran básicamente libros de españoles, de Antonio Rivera, ¿no? Yo me formé, mi cultura venía de los textos de Antonio Rivera, de Gran Enigma de los Platillos Volantes, o algunas traducciones como la de Keijo, el informe Jaime, que era, ¿no? Pero, por ejemplo, de Francia llegaba muy poco, ¿no? O sea, en contactos extraterrestres, eso sí, al menos me parece que la revista en su época sirvió para ampliar más el horizonte, ¿no? Porque sí incluía cosas de muchos lados, ¿no? De muchos autores, ¿no? La revista, estoy hablando de la década de los 70. De los 70, sí. Sí, eso, pero no sé, yo creo que ahorita pues cambia cosas muy sensacionalistas, pero igual sin la menor referencia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que el blog de Luis es, para todo interesado en esto, es obligatorio, ¿no? O sea, nadie puede entrar a esto sin haber checado lo que trabaja Luis, ¿no? Que, digo, para mí Luis es la enciclopedia ufológica mundial en una sola persona, ¿no? ¿Quién más podría poner ahí? Quizá a Ballester Olmos, pero no creo que pueda poner a muchas más personas en ese lugar, ¿no? Probablemente no, claro, y que sigan vigentes y activos también, porque Claro. muchos se retiran, se aburren también. ¿Es verdad, Héctor, que cuando tú te retiraste de la ufología vendiste tu biblioteca ufológica? No la vendí, la regalé a Luis. Ah, A Luis así se quedó en buenas manos. Quedó en buenas manos cuando sí, dijiste la regalé, temí cualquier cosa. sí, No, yo. no, la regalé a Luis. Ah, De hecho, conservo muy pocos libros, como no debo tener más de 10. Tengo el de Thierry Pivindic, tengo algo de Ballester Olmos, tengo un par de obras de ballet, creo que es todo lo que tengo, bueno, y los míos, ¿no? Pero sí, no. Por ejemplo, toda la colección de contactos extraterrestres la tiene Luis. Todo ese material lo tiene Luis, o sea, sí está en buenas manos. Y todos estos libros de Plaza y Janés, que muy de los 70 también los tiene Luis, o se los di en su momento. Dije, no, pues mejor se los doy a alguien que haga buen uso. Sí. Bueno, queremos agradecerle a Héctor su compañía hoy día, su presencia para hablarnos de perspectivas ufológicas, pero también de la historia de la ufología mexicana. Es muy interesante que él se haya dedicado a buscar en las hemerotecas mexicanas noticias que si no se habrían perdido porque la búsqueda hemerográfica es realmente agotadora, es maravillosa, pero agota, porque uno se pone a revisar los diarios y termina leyendo otras cosas, no solo de ovnis vive el hombre, y se va mucho tiempo en la biblioteca, es muy entretenido, pero es también muy demandante. Y esos dos libros que publicó Héctor, que son un resumen de la historia de la ufología
mexicana, con la casuística, con la mosca dorada, con los platíbulos, con el ovni de Cocoyoc y tantas cosas con las que crecimos algunos de nosotros, son un legado que ha dejado Héctor junto a Perspectivas Ufológicas y a todos los amigos que trabajaron en la SOMI, en la Sociedad Mexicana de Investigación Escéptica. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros en este capítulo muy especial de la Biblioteca Ufológica que hemos compartido por primera vez con un tercer miembro, el tercer Beatle en este caso. Así que muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto verlos, un gusto, los escucho siempre en sus programas en YouTube y ha sido un gusto recordar cosas ya muy antiguas, pero con gran gusto. Y yo quería decir una última cosa, que Por supuesto. Héctor, no solamente he tenido el placer de leerlo escribiendo sobre ovnis, sino también sobre otros temas que se relacionan con su parte como profesor universitario y académico. Así es que ahí es distinto, ya no estamos hablando de moscas voladoras, sino de temas de otro, que funcionan en otro registro. Claro, Una gran pérdida para Chile, una gran ganancia para México, pero como Sí. somos países que nos queremos, está todo bien. Les compartimos a Héctor. Muchísimas gracias, Héctor, por estar acá. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los que nos acompañan. Nos vemos en un próximo capítulo de nuestra querida Biblioteca Ufológica. Chao. Chao, gracias. hasta luego.